Mira, quería compartir con vosotros este artículo que me parece espectacular, que se lo vi a Walter Suárez Carmona, que siempre comparte buenísima información, y habla de un concepto que es clave, que es la heterogeneidad que tiene el cáncer y el tumor, que no es estático, sino que es dinámico y que cuando diagnostican un cáncer, este no es homogéneo en toda su estructura y tiene diferentes tipos de células, diferentes tipos de receptores, diferentes tipos de comportamientos y diferentes tipos de metabolismo. De hecho, aquí habla de que la heterogeneidad metabólica contribuye a esa agresividad del cáncer y también impacta positivo o negativamente las terapias e incluso tiene mucho que ver con la capacidad que tiene de metastatizar, ya que hablan que no es tanto la carga genética del propio cáncer o de las propias células tumorales, sino el ambiente y la parte metabólica lo que le va a conferir esas características, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la página 9 habla que es súper interesante esa parte del artículo, ¿no? De cómo la evolución metabólica de lo que es la masa tumoral y el cáncer durante la metástasis también ayuda a generar resistencia a los fármacos. Mira, en este apartado que habla de las resistencias a los tratamientos, ¿no? De anticáncer, la farmacología, habla de que es importante comentar que muchas veces los fármacos no consiguen disminuir la heterogeneidad de lo que es la propia masa tumoral, ¿no? De manera importante, las terapias contra el cáncer no necesariamente disminuyen la heterogeneidad de las células tumorales o cancerígenas y además de alguna manera esta resistencia a los fármacos hace que las células mantengan su heterogeneidad a nivel intratumoral y entren en una situación silente o quiescente. Por eso también hay muchas resistencias a fármacos y hay mucha reaparición del mismo tipo de cáncer. Puede que directamente no lo hayas liquidado, simplemente lo hayas silenciado. Y esto ya os digo que a mí personalmente me llama mucho la atención. Yo las últimas semanas sí que he visto muchas mujeres que han recaído de la misma enfermedad 20 años después de sus tratamientos. Pero bueno, son cosas que me llaman la atención de la clínica y que leyendo también entiendo un poco más la complejidad que tiene todo esto. Fijaros, otra idea sumamente interesante en el mismo texto del que os enseñé anteriormente que dice, además, el tumor primario de alguna manera tiene el potencial de preparar los órganos y tejidos para generar nichos premetastásicos donde va a anidar y de alguna manera lo que hace es modificar el metabolismo de esa zona, ¿no? A través de diferentes compuestos o sustancias como microRNA, en este caso hablando de un estudio que lo que hace es que induce un hipometabolismo para conseguir esa metastatización en otro órgano y tejido. Y a mí siempre me ha llamado la atención, que no sé muy bien por qué, me encantaría que alguien de los personas que me siga o médicos me explique por qué razón muchas veces no se opera el tumor primario en gente con cánceres metastásicos, porque no sé, según esta idea, podría incluso mejorar lo que es el microambiente de metástasis secundarias, o bueno, en este caso metástasis, o otra serie de células del mismo tumor que están anidadas en tejidos como el hueso, el hígado, el cerebro, etcétera. Pero es una idea, ya te digo que este artículo tiene ideas brutales y súper interesantes. Mira, y esto es lo que estaba comentando, que el tumor es completamente heterogéneo. En este caso no todas las células se comportan igual, tiene zonas hipóxicas, normóxicas, zonas que expresan un tipo de receptores, otras que expresa otro, zonas que tienen avidez por la glucosa, el lactato, otras por la acetona, y no solamente eso, sino que también es heterogéneo, en este caso el órgano tejido donde anide la célula tumoral. Y es muy curioso porque responde el artículo una pregunta que yo me he ido haciendo mucho tiempo, es que es por qué razón en el músculo esquelético, siendo tan abundante, no hay metástasis o es muy raro verlas. Y en la página 11 te lo comenta, te dice cuál es la razón de que esto puede ocurrir. Dice, de todos los tejidos, la masa muscular esquelética es como un sitio poco amigable para que la célula cancerígena anide. Y te dice por qué. Dice que en este caso tiene que ver con que genera un alto estrés oxidativo y para la célula tumoral es un sitio que no es agradable. Entonces, aquí se ven estudios que cuando neutralicen la producción de radicales libres en el músculo esquelético de ratones, se promueve el aumento de la metástasis en ese tejido. Y esta es la razón por la cual el músculo esquelético es tan raro ver metástasis o que comenta el artículo. Y mira otra idea que me pareció súper interesante el artículo, dice, recientemente se ha observado, se ha visto que la dieta puede moldear la composición nutricional del fluido intersticial de los órganos específicos. Y esto es súper interesante porque a nivel nutricional ya hay artículos, este que está publicado en Cell, ¿vale? Que habla un poco de la nutrición de precisión, que cómo a través de dietas cetogénicas, de restricción de metionina, de restricción de cisteína, de una serie de estrategias nutricionales podemos modular y mejorar la respuesta al tratamiento, ¿no? En función del fármaco y en función del tipo de cáncer. No todos los cánceres en este caso se comportan de la misma manera, ni tienen la misma avidez por la glucosa o el lactato o en este caso cetonas o ácidos grasos. Y es interesante, al final no deja de ser de alguna manera fenotipar qué tipo de cáncer tienes, cómo se comporta e intentar tratarlo de una manera mucho más personalizada y precisa, que como digo, esto es fácil decirlo, luego analizar el caso es sumamente complejo. Mirar, y esta, la figura 8 del artículo es súper chula porque habla de
que muchas mutaciones o mucha heterogeneidad del tumor, muchas son preexistentes y algunas son adquiridas después de los tratamientos o resistencia a los tratamientos, ¿no? Que hacen que muchas veces el tumor mute y adquiera otra serie de propiedades o características. Por eso al final, cuando se da un fármaco, no se suele dar un solo fármaco, suele dar, perdón, una combinación de fármacos. Y en este caso, esto me acuerda mucho de Alfonso Fernández cuando hicimos el podcast. Tú no puedes abordar algo tan complejo, tan heterogéneo y tan con la capacidad de mutar y de adaptarse a cualquier situación con una monoterapia, una sola terapia. Hay que hacer todo, o sea, los hábitos son importantes, los fármacos son importantes, los nutracéuticos son importantes, la gestión del estrés es importante, la calidad del sueño es importante, el ejercicio es súper importante porque va a permitir de alguna manera poder controlar y gestionar mucho mejor toda esta complejidad que tiene lo que es el cáncer en sí, las adaptaciones que produce la enfermedad. Y mira, ya para concluir, justo esto tiene que ver con las conclusiones del artículo, que tiene que ver con la historia que os comenté anteriormente, que en el momento que en este contexto reconocer y conocer los diferentes fenotipos metabólicos que tienen los diferentes tipos de células del tumor va a permitir generar tratamientos mucho más eficaces contra lo que es el propio cáncer, ¿no? Aquí habla de secuenciar, en este caso, a nivel celular, a nivel de imagen y a nivel de isótopo para también trazar a nivel evolutivo qué pasa con la enfermedad. Y habla, que me acuerdo aquí el doctor Jorge Cubrias, pues de las ciencias ómicas, ¿no? De la proteómica, metabolómica, la transcriptómica para hacer un diagnóstico mucho más precoz. El otro día estuve tomando un café con la doctora Silvia Pérez Rodrigo, que es radióloga especialista de mama, y hablábamos de esto, de la importancia del diagnóstico. Cuanto más preciso sea el diagnóstico, mucho mejor será el tratamiento. Y yo creo que donde vamos a avanzar mucho tiene que ver con todo el área relacionado con la tecnología y biotecnología, que va a permitir un diagnóstico mucho más precoz y un diagnóstico mucho más preciso para dar un correcto y adecuado tratamiento y menos tóxico.